La primera vez que sentí que algo no encajaba no fue por un beso ajeno, ni por un perfume extraño, ni por una llamada colgada a medias. Fue por una frase mínima, dicha sin cuidado, una noche cualquiera. Es del trabajo, dijo Valeria, sin mirarme. Estábamos en la cocina. Yo lavaba un vaso. Ella sostenía el teléfono con ambas manos, como si fuera frágil. O peligroso. La pantalla se apagó rápido, demasiado rápido. Asentí. No pregunté nada. Durante años, esa había sido nuestra forma de convivir, confianza sin interrogatorios, rutinas sin sospechas, silencios cómodos. O eso creía. Me fui a dormir antes que ella. No porque tuviera sueño, sino porque últimamente prefería quedarme a solas con mis pensamientos. El techo del cuarto se había vuelto una especie de pantalla donde se proyectaban escenas que no podía ordenar. Pequeños detalles sueltos, llegadas tardías que antes no existían, risas apagadas cuando yo entraba a una habitación, una distancia nueva que no sabía nombrar. Valeria se acostó más tarde. Sentí el colchón hundirse a mi lado. No me abrazó. Tampoco se giró hacia mí. Apoyó el teléfono en la mesita con la pantalla hacia abajo. Siempre hacia abajo. Cerré los ojos. Fingí dormir. No lo estaba. El mensaje llegó minutos después. El sonido fue casi imperceptible, pero en el silencio de la habitación sonó como un disparo. Vi cómo la pantalla se encendía con una notificación. No pude leer el contenido, solo el nombre. Lucas. No decía oficina. No decía jefe. No decía nada que necesitara ser ocultado. Mi corazón empezó a latir con una calma rara, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando ese momento. No sentí rabia inmediata. Sentí confirmación. Esa es la palabra. Confirmación de que aquello que llevaba meses negando tenía forma, nombre y presencia. No me moví. No estiré la mano. No hice nada heroico. Seguí fingiendo dormir porque todavía no estaba listo para saber. Porque abrir ese mensaje significaba cruzar una línea invisible. Una después de la cual ya no podría volver a creer en la versión cómoda de mi vida. Valeria respiraba hondo, como si el sueño le hubiera llegado fácil. Yo no pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, desayunamos juntos. Hablamos del clima. Del tráfico. De cosas pequeñas que ya no tenían peso. Ella sonreía con normalidad. Me besó en la mejilla antes de irse. Dejé que se fuera. Me quedé mirando la puerta cerrarse, con una sensación que no era tristeza, era lucidez. Ese día entendí algo que me costó aceptar. La traición rara vez empieza en la cama. Empieza mucho antes. Empieza cuando alguien deja de llegar temprano a casa. Porque ya no quiere que estés ahí cuando entra. Esa noche, Valeria se durmió primero. Y yo me quedé mirando su teléfono. Iluminado. En silencio. Esperando a que yo dejara de fingir. No toqué el teléfono esa noche. Me quedé sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared, mirando cómo la respiración de Valeria encontraba un ritmo que ya no compartíamos. Pensé en levantarme, en ir al baño, en beber agua, en cualquier excusa que me alejara de ese objeto pequeño que ahora parecía contener una vida paralela. No lo hice. Me quedé ahí, inmóvil, como si el movimiento pudiera delatarme incluso ante mí mismo. El amanecer llegó sin aviso. Una franja de luz se coló por la ventana y cayó justo sobre el borde del teléfono. Fue casi irónico. Valeria despertó antes que yo. O fingió hacerlo. Se estiró, tomó el aparato con naturalidad y se levantó sin decir palabra. La escuché caminar por el pasillo, cerrar la puerta del baño, abrir la ducha. El sonido del agua me dio una coartada perfecta, ahora estaba solo. Me acerqué a la mesita. No con ansiedad, sino con una especie de respeto extraño. Como si supiera que, una vez que lo tomara, ya no sería el mismo. No estaba buscando confirmar una infidelidad. Estaba buscando confirmar si mi intuición había sido traicionada por el miedo o por la verdad. El teléfono estaba bloqueado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No porque me tranquilizara, sino porque me dio tiempo. Un tiempo mínimo, pero suficiente para pensar. Para preguntarme en qué momento había empezado todo. Para recordar escenas que antes había archivado como cansancio, estrés, trabajo. Valeria llegando tarde con explicaciones demasiado bien ensayadas. Reuniones que no figuraban en su agenda.
Mensajes que respondía desde otra habitación. Sonrisas que ya no me incluían. La ducha se cerró. Dejé el teléfono exactamente como estaba y volví a la cama. Valeria salió con el cabello húmedo, envuelta en una toalla. Me miró y sonrió. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asentí. Sí, mentí. Ella se vistió de espaldas a mí. Antes, eso no significaba nada. Ahora, significaba todo. Observé cada gesto, cada pausa, cada movimiento que parecía calculado para no levantar sospechas. Y entendí algo incómodo, no estaba improvisando. Llevaba tiempo ensayando esta versión de sí misma. Salimos juntos de casa. En el auto, el silencio fue espeso. La radio sonaba baja. Cuando paramos en un semáforo, su teléfono vibró. No lo miró. Esperó a que avanzáramos. Luego, lo tomó con rapidez, escribió algo y lo guardó. Ni una palabra. Ni una excusa. Como si ya no fuera necesario explicarse. Ese día no pude concentrarme en el trabajo. Las tareas se amontonaban frente a mí, pero mi cabeza estaba en otro lugar. No en una escena de traición explícita, sino en algo peor, la certeza de haber sido desplazado sin aviso. No había peleas recientes. No había crisis abiertas. Solo una desconexión silenciosa, progresiva, casi elegante. Al mediodía, recibí un mensaje de Sofía, una amiga común. Me preguntó si todo estaba bien. No supe qué responder. Me pareció una pregunta inocente, y al mismo tiempo, demasiado oportuna. Escribí que sí, que todo normal. Ella tardó en responder. Me alegro, dijo al fin. Últimamente Valeria ha estado muy distinta. Leí esa palabra varias veces. Distinta. No dijo feliz. No dijo ocupada. Dijo distinta. Sentí un escalofrío. No quise preguntar más. Aún no. Esa tarde regresé antes de lo habitual. No avisé. Quería ver qué encontraba sin alterar nada. La casa estaba en silencio. El auto de Valeria no estaba. Me senté en el sofá y esperé. El reloj avanzaba lento. Cada minuto parecía una prueba. A las 7:30, llegó. Entró con el teléfono en la mano, hablando en voz baja. Se sobresaltó al verme. Llegaste temprano, dijo, cortando la llamada. Sí, respondí. Cancelaron una reunión. Asintió. Dejó el bolso en la mesa. No me besó. Fue directo a la cocina. ¿Quieres cenar algo ligero?, preguntó. La observé. No había culpa en su rostro. Tampoco nervios. Había distancia. Y esa distancia era peor que cualquier mentira torpe. Valeria, dije. Se detuvo. ¿Sí? ¿Quién es Lucas? No levanté la voz. No sonó acusatorio. Fue una pregunta limpia. Directa. Ella tardó medio segundo de más en responder. Un colega, dijo. Del trabajo. No lo habías mencionado antes. No menciono a todos, contestó, encogiéndose de hombros. Ese gesto. Ese encogimiento mínimo. Ahí supe que estaba caminando sobre un terreno que ella llevaba tiempo defendiendo. Anoche te escribió tarde, añadí. Me miró por primera vez a los ojos. No sorprendida. No indignada. Evaluándome. ¿Revisaste mi teléfono?, preguntó. No, dije. Vi la notificación. Asintió despacio. Es un proyecto complicado, explicó. A veces hablamos fuera de horario. No insistí. No porque le creyera, sino porque entendí que la verdad no iba a aparecer con un interrogatorio. Iba a aparecer con el tiempo. Con los errores. Con las grietas. Esa noche, Valeria se durmió rápido. Yo no. Me levanté en silencio, fui a la sala y me senté en la oscuridad. Pensé en todo lo que había entregado a esa relación, lealtad, constancia, paciencia. Pensé en cómo la infidelidad, cuando llega, rara vez avisa con un portazo. Llega con pasos suaves, con frases neutras, con sonrisas que ya no te buscan. Cerca de la madrugada, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Valeria no se movió. No despertó. El aparato quedó iluminado unos segundos más de lo normal. El nombre volvió a aparecer. Lucas. Me acerqué.
Esta vez, no aparté la mirada. No abrí el mensaje aún. Pero entendí algo con una claridad brutal, no necesitaba leerlo para saber que ya no estaba solo en mi propio matrimonio. Y supe, en ese instante, que lo que venía después no iba a doler por lo que iba a descubrir, sino por todo lo que ya había dejado de ser verdad sin que yo lo notara. Ahí, en la penumbra de la sala, tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontar todavía. No iba a explotar. No iba a suplicar. Primero, iba a ver. Porque hay verdades que solo se revelan cuando dejas que quien miente crea, por un momento más, que sigue ganando. No abrí el mensaje esa noche. Tampoco la siguiente. Dejé que el teléfono vibrara, que la pantalla se encendiera y se apagara como una luciérnaga atrapada en un frasco que yo había decidido no destapar todavía. No era valentía. Era estrategia. Porque entendí algo incómodo, si miraba demasiado pronto, solo iba a ver el final de una historia que llevaba tiempo escribiéndose sin mí. Y yo necesitaba entender el principio. Los días siguientes fueron una coreografía precisa. Valeria salía temprano, volvía tarde, hablaba lo justo. Yo hice lo contrario. Llegué puntual. Preparé la cena. Hice preguntas normales. Preguntas seguras. De esas que no levantan muros. Ella respondía con eficacia, como quien conoce bien su libreto. No había contradicciones grandes, solo pequeñas grietas que se abrían cuando nadie las estaba mirando. Empecé a prestar atención a cosas que antes no veía. El tono con el que mencionaba el trabajo. El modo en que acomodaba el teléfono siempre con la pantalla hacia abajo. El gesto automático de silenciarlo cuando entraba a una habitación. Detalles mínimos, pero persistentes. La repetición es lo que delata a una mentira. Una tarde, Sofía volvió a escribir. Me preguntó si podía verme. Dijo que era solo un café. Acepté. No porque esperara una confesión, sino porque necesitaba escuchar una voz que no estuviera entrenada para proteger una versión conveniente de la realidad. Nos sentamos frente a frente. Sofía no perdió tiempo. No quiero meterme, dijo. Pero hay cosas que ya no se pueden desver. No la interrumpí. Valeria no está actuando como alguien confundido, continuó. Está actuando como alguien que ya decidió, y está ordenando el resto para que encaje. ¿Desde cuándo? Pregunté. Sofía dudó. Bajó la mirada un segundo. Desde hace meses, admitió. Al principio pensé que era estrés. Luego, no. ¿Lucas? Asintió. No es nuevo, Iván. Esa frase cayó lenta. No fue un golpe. Fue una presión constante que empezó en el pecho y se extendió por todo el cuerpo. No es nuevo. Esas 3 palabras reescribieron mi calendario emocional de los últimos meses. Cada escena, cada discusión evitada, cada noche larga adquirió una forma distinta. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No lo sé con exactitud, respondió. Pero no fue algo que empezó de repente. Tomé el café sin sentir el sabor. Ella sabe que lo sé. Pregunté. No, dijo Sofía. Y no creo que sospeche que tú sospechas. Ahí entendí el verdadero tamaño del abismo. No solo me habían desplazado emocionalmente. Me habían convertido en un espectador confiable, en alguien cuya fe en la estabilidad servía para sostener una mentira más grande. Esa noche, Valeria llegó sonriente. Demasiado. Me contó una anécdota trivial del trabajo, rió en un punto que no era gracioso, me besó antes de ir a la ducha. El beso fue breve, casi correcto. Mecánico. Un gesto para cerrar el día, no para abrir nada. Cuando salió del baño, el teléfono vibró. Ella lo miró. Sonrió apenas. Luego lo guardó. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, dijo. Lucas resolvió algo del proyecto. La forma en que dijo su nombre fue distinta. No como quien menciona a un colega. Como quien reconoce una presencia. No respondí. Me limité a observar. Dejé que la noche siguiera su curso. Me fui a la cama temprano. Ella se quedó en la sala, supuestamente trabajando. A medianoche, la escuché cerrar la laptop. Pasó a nuestro cuarto. Se acostó sin decir nada. Yo no dormí. A la mañana siguiente, Valeria salió con prisa. Dijo que tenía una reunión fuera de la ciudad. Me besó en la mejilla y se fue. No pregunté a dónde.
No pregunté con quién. No pregunté nada. Esperé 10 minutos. Luego tomé las llaves. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión tranquila. Seguí su auto a distancia. No tuve que esforzarme. Conocía sus rutas. Sus hábitos. No hizo nada fuera de lo común. Eso fue lo que más me dolió, la naturalidad. Giró donde siempre. Frenó donde siempre. Hasta que no. Entró en un estacionamiento que no estaba en su camino habitual. Un hotel. No uno lujoso. Tampoco uno barato. Uno correcto. Discreto. De esos que no llaman la atención y por eso mismo funcionan. Me quedé en el auto. Vi cómo bajaba, revisaba el teléfono, miraba alrededor. Caminó hacia la entrada sin apuro. Como si no tuviera nada que ocultar. Como si el mundo estuviera perfectamente alineado con sus decisiones. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. 10 minutos. Tal vez 15. Luego lo vi. Lucas. No necesitaba confirmarlo por fotos ni por descripciones. Era él. El modo en que caminaba, la seguridad con la que entró, la forma en que Valeria apareció a su lado sin sorpresa. Se saludaron sin exageración. Sin besos largos. Sin urgencia. Como quien se encuentra donde ya pertenece. No sentí rabia. Sentí una tristeza profunda, lenta, casi educada. Una tristeza que no grita. Que no empuja. Que se sienta a mirar cómo se cae una estructura que tú creías firme. No entré. No lo seguí más. No tenía nada que ganar ahí. Lo que necesitaba ya lo había visto. No el acto, sino la continuidad. No era una aventura. Era una vida paralela. Volví a casa. Me senté en el sofá. Miré las paredes. Las fotos. Los objetos que habíamos elegido juntos. Pensé en cuántas veces había confundido estabilidad con permanencia. En cuántas veces había defendido la idea de nosotros cuando ya no existía. Valeria volvió esa noche. Me dijo que el viaje había sido productivo. Que estaba cansada. Que habláramos otro día. Asentí. La escuché. Le respondí con monosílabos suaves. No porque quisiera engañarla, sino porque entendí que el verdadero engaño ya había terminado. El mío. Esa noche, mientras ella dormía, abrí el teléfono. No leí el último mensaje. Leí los anteriores. Meses. Conversaciones largas. Bromas internas. Planes. Ausencias justificadas. No había desprecio explícito hacia mí. Eso fue lo más duro. No necesitaban odiarme para borrarme. Simplemente habían seguido adelante. Cerré el teléfono con cuidado. Lo dejé exactamente donde estaba. Y en ese momento, con una calma que me asustó, entendí que la pregunta ya no era si iba a confrontar. La pregunta era cómo. Porque lo que había descubierto no era solo una infidelidad. Era la prueba de que mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Y ahora, me tocaba decidir. Si iba a romper en pedazos. O si iba a reconstruirme a partir de lo que quedaba. No la confronté al día siguiente. Ni al otro. Dejé que la casa siguiera funcionando como una escenografía perfectamente ensayada. Desayunos breves. Conversaciones prácticas. Sonrisas medidas. Valeria hablaba de trabajo, de cansancio, de cuando todo esto pase. Yo asentía como quien escucha un idioma que ya no intenta traducir. Había algo perverso en esa calma. Una quietud que no era paz, sino suspensión. Como si todo estuviera detenido a centímetros de una caída que nadie quería nombrar. Yo ya sabía. Ella creía que no, y en ese espacio intermedio, la verdad respiraba despacio, esperando. Empecé a notar cómo la mentira necesita mantenimiento. No basta con decirla una vez, hay que sostenerla. Ajustarla. Defenderla de la realidad. Valeria revisaba horarios, cambiaba rutas, justificaba ausencias con detalles innecesarios. Demasiados detalles. Quien dice la verdad no adorna tanto. Una noche, mientras cenábamos, mencionó a Lucas sin darse cuenta. Fue un desliz mínimo, casi elegante. Lucas dijo que eso no iba a funcionar, comentó, como si hablara de una idea cualquiera. ¿Qué cosa? Pregunté, sin levantar la vista del plato.
Se quedó quieta un segundo. No lo suficiente para que alguien distraído lo notara, pero sí lo suficiente para mí. El proyecto, respondió. Ya sabes. Asentí. No pedí más. No necesitaba empujar. La verdad tiene una forma extraña de abrirse paso sola cuando dejas de bloquearla. Esa noche, no durmió conmigo. Dijo que tenía que terminar algo. Se quedó en la sala, con la laptop abierta y el teléfono cerca. Yo me acosté temprano. O fingí hacerlo. Desde la cama, escuché su risa baja. No una carcajada. Una risa íntima. Esa que no se comparte con cualquiera. Cerré los ojos con fuerza. No para evitar escuchar, sino para recordar cómo se siente no ser elegido. A la mañana siguiente, Valeria estaba especialmente amable. Demasiado. Preparó café. Me preguntó por el trabajo. Me tocó el brazo al pasar. El afecto apareció como un recurso, no como una emoción. Me di cuenta de que estaba compensando. Eso confirmó lo que ya sabía, había cruzado una línea y ahora intentaba equilibrar la balanza sin tocar el tema. Decidí no actuar desde el impulso. Si iba a hablar, no sería desde la herida abierta, sino desde la claridad. Y para eso necesitaba entender algo más, que estaba dispuesta a perder. Pasaron varios días así. Yo observando. Ella sosteniendo. La casa convertida en un territorio neutral donde nadie atacaba, pero tampoco se defendía. Hasta que ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que, de no estar atento, lo habría dejado pasar. Un sobre. Estaba en la mesa de la entrada. Sin sello. Sin remitente. Valeria lo vio primero. Lo tomó con rapidez. ¿Qué es eso? Pregunté. Nada, respondió. Documentos del trabajo. ¿Desde cuando llegan así? Me miró. Esta vez no con cálculo. Con alerta. ¿Te pasa algo? Preguntó. Estás raro. Sonreí. Estoy cansado, dije. Supongo. Asintió, pero no se relajó. Guardó el sobre en su bolso y se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrarse con una certeza nueva, ya no era solo una aventura escondida, había logística. Esa tarde, Sofía volvió a llamar. Dudé en contestar. Lo hice. ¿Todo bien? Preguntó. Depende, respondí. ¿Qué sabes? Hubo un silencio al otro lado. Luego, una exhalación larga. Sé que Lucas está por irse, dijo. Que esto no era solo algo pasajero. ¿Irse a dónde? A otra ciudad. Con un puesto mejor. Y, dudó. Con alguien. No necesitó decir más. Colgué sin despedirme. Me senté. Dejé que la información se asentara. No me dolió como esperaba. Me aclaró. Si había un plan, entonces había una elección. Y esa elección no me incluía. Esa noche, Valeria llegó tarde. Más tarde que nunca. No hizo ruido. Se metió directo al baño. Cuando salió, ya estaba en la cama. Me miró como si quisiera decir algo. No lo hizo. Tenemos que hablar, dijo al fin. Ahí estuvo. La frase. La puerta entreabierta. La invitación a un terreno que yo ya había recorrido solo. Sí, respondí. Pero no ahora. Pareció sorprendida. ¿Por qué no? Porque quiero escuchar todo, dije. No una parte. No una versión cómoda. Todo. Se quedó en silencio. Luego asintió. Se acostó de espaldas a mí. No me tocó. Dormí mejor que en semanas. Al día siguiente, preparé el terreno. Ordené papeles. Hice llamadas. No para armar una escena, sino para asegurarme de no perderme a mí en el proceso. Hay decisiones que no se toman cuando el corazón está en llamas, sino cuando la cabeza por fin entiende lo que el cuerpo ya sabía. Valeria volvió temprano esa tarde. Cerró la puerta con cuidado. Se sentó frente a mí en la sala. No lloró. No dramatizó. Me miró con una honestidad nueva, forzada pero presente. No sé cómo decir esto, empezó. Empieza por el principio, dije. No por el final que ya ensayaste. Respiró hondo. Sus manos temblaban apenas. Hace tiempo que no estoy aquí, admitió. No contigo.
No con nosotros. Asentí. La dejé seguir. Lucas apareció cuando yo ya estaba vacía, continuó. No fue planeado. No fue inmediato. Pero fue elegido, respondí. Bajó la mirada. Sí. Ese sí cayó pesado. Definitivo. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de que tú empezaras a sospechar, dijo. Desde que dejamos de hablarnos de verdad. No me defendí. No ataqué. No hice listas de reproches. Porque entendí algo doloroso pero necesario, la traición no siempre nace de un villano, sino de una renuncia. Y esa renuncia, aunque no fue mía, había ocurrido en silencio. ¿Y ahora? Pregunté. Levantó la vista. No lo sé, dijo. Pero no quiero seguir mintiendo. Asentí despacio. Entonces no mientas, respondí. Dime algo que no hayas dicho todavía. Tardó en contestar. No sé si puedo volver, admitió. Aunque tú me perdones. Ese fue el punto exacto en el que el misterio dejó de ser que pasó y pasó a ser que va a pasar. Porque la verdad ya estaba sobre la mesa. Desnuda. Incómoda. Irreversible. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Miré la calle. La vida seguía. Autos. Gente. Ruidos. Todo igual. Gracias por decirlo, dije al fin. De verdad. Se sorprendió. ¿Eso es todo? La miré. No, respondí. Esto es solo el principio. Porque ahora que la mentira había caído, quedaba lo más difícil. Decidir quién iba a quedarse en pie. Cuando el amor ya no podía sostenerse con promesas. Y esa decisión. No iba a tomarla solo ella. La conversación no terminó esa noche. No porque faltaran palabras, sino porque había demasiadas. Valeria se quedó sentada en el sillón, con las manos juntas, mirándome como si esperara una sentencia. Yo no se la di. No aún. Me fui a la habitación y cerré la puerta con cuidado, no para aislarla, sino para darme un espacio que había postergado demasiado. Me senté en la cama y sentí, por primera vez desde que todo empezó, un cansancio profundo. No el cansancio físico de las noches sin dormir, sino uno más hondo, el de haber sostenido una estructura que ya estaba vacía. Me di cuenta de que durante meses había estado defendiendo algo que solo existía porque yo seguía creyendo en ello. Valeria no entró esa noche. Durmió en el sofá. Lo supe porque escuché el sonido bajo del televisor apagándose y luego el silencio definitivo de alguien que ya no sabe dónde acomodarse. No sentí alivio. Tampoco victoria. Sentí duelo. El duelo anticipado por una vida que ya no iba a volver a ser como antes, aunque todavía compartiéramos el mismo techo. A la mañana siguiente, la casa tenía otra energía. No hostil. Distante. Valeria preparó café sin decir nada. Yo tomé una taza y me senté frente a ella. No había reproches flotando en el aire, solo una pregunta muda que los dos conocíamos. ¿Te vas a ir con él? Pregunté finalmente. No levantó la vista de la taza. No lo sé, dijo. No todavía. ¿Eso significa que existe la posibilidad? Asintió, apenas. Ese gesto fue más contundente que cualquier confesión explícita. Porque no hablaba de una confusión momentánea, sino de un escenario contemplado. Pensado. Probado en la imaginación. ¿Y qué soy yo en ese escenario? Pregunté. Me miró por fin. No lo sé, repitió. Y eso es lo que más me duele admitir. No levanté la voz. No pregunté más. Porque entendí que, en ese punto, insistir no iba a devolverme nada. Lo que se había perdido no era solo exclusividad, sino prioridad. Y eso no se negocia. Ese día me fui a trabajar sin despedirme. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que no había tomado el auto. Seguí a pie, como si necesitara sentir el peso del cuerpo moviéndose en una dirección clara, aunque el destino todavía no lo estuviera. Pensé en todas las veces que había ajustado mis decisiones para no incomodarla. En las conversaciones que dejé pasar. En las señales que decidí interpretar como cansancio, no como distancia. Por la tarde, recibí un mensaje de Lucas. Directo. Sin rodeos. Necesitamos hablar. No me sorprendió. Era lógico.
Las historias paralelas siempre terminan cruzándose cuando dejan de ser discretas. No respondí de inmediato. Leí el mensaje varias veces, no por duda, sino por análisis. No sentí odio hacia él. Eso también me sorprendió. No era el intruso. Era el síntoma. El verdadero quiebre había ocurrido antes, en un lugar al que él solo había llegado porque la puerta ya estaba abierta. Respondí horas después. Habla. Acordamos vernos al día siguiente, en un lugar público. No por valentía, sino por claridad. Quería escuchar qué tenía que decir sin filtros, sin intermediarios, sin versiones suavizadas. Esa noche, Valeria llegó tarde otra vez. Me dijo que había salido a caminar para pensar. Asentí. No pregunté con quién. No tenía sentido. El daño ya no estaba en el dato, sino en la repetición. Mañana voy a ver a Lucas, le dije, sin rodeos. Se quedó helada. ¿Por qué? Porque necesito cerrar algo que tú no cerraste, respondí. Y porque quiero mirarlo a los ojos antes de decidir qué hacer con mi vida. No tienes que hacerlo, dijo. Esto es entre tú y yo. Eso habría sido cierto antes, respondí. Ya no. No discutió. Sabía que no tenía autoridad para hacerlo. Dormí poco. No por ansiedad, sino por anticipación. Al día siguiente me encontré con Lucas en una cafetería discreta. Llegó puntual. Vestido con sobriedad. Seguro de sí. Me ofreció la mano. No la tomé. Gracias por venir, dijo. No era fácil pedirlo. No lo pediste, respondí. Lo exigiste. Asintió, aceptando el punto. No quise hacer daño, dijo. Nunca fue mi intención. Lo sé, respondí. Eso no cambia el resultado. Habló de sentimientos. De coincidencias. De cómo Valeria ya estaba distante cuando él apareció. No lo contradije. Porque, en parte, era verdad. Pero también era incompleta. ¿Te vas a ir con ella? Pregunté. Si ella decide hacerlo, respondió. Sí. No había arrogancia en su tono. Tampoco culpa. Solo certeza. Entonces hazme un favor, dije. Si eso pasa, no finjas que fue inevitable. Fue elegido. Por los dos. No respondió. No tenía que hacerlo. Me levanté y me fui sin despedirme. Al salir, sentí algo parecido a la calma. No la calma del perdón, sino la de la definición. Cuando ya no hay ambigüedad, el dolor pierde una parte de su poder. Esa tarde, volví a casa con una decisión clara, aunque dolorosa. Valeria estaba sentada en la sala. Me miró como si supiera que algo había cambiado. Hablé con él, le dije. ¿Y? Preguntó. Y ahora te toca a ti decidir, respondí. Pero esta vez, sabiendo que yo también voy a hacerlo. El silencio se instaló entre nosotros. No como amenaza. Como realidad. Porque a partir de ese momento, la historia dejó de girar en torno a la infidelidad. Y empezó a girar en torno a algo mucho más profundo. ¿Qué hacer cuando el amor ya no alcanza, pero la dignidad todavía importa? La decisión no llegó de inmediato. No hubo una maleta hecha esa misma noche ni un portazo que sellara el final. Lo que llegó fue algo más lento y, por eso mismo, más definitivo, claridad. Una claridad que no necesitaba gritar para imponerse. Valeria se quedó sentada largo rato después de que hablé. No lloró. No discutió. Parecía agotada, como si por primera vez hubiera dejado de sostener dos versiones de sí misma al mismo tiempo. Yo la observaba desde la cocina, apoyado en la encimera, con esa sensación extraña de estar viendo a alguien que conocí muy bien y que, sin embargo, ya no estaba ahí. Necesito tiempo, dijo al fin. Yo también, respondí. Pero no el mismo tiempo. Me miró, confundida. ¿A qué te refieres? A que tu tiempo es para decidir qué quieres, dije. El mío es para decidir que no voy a aceptar más. No lo dije con dureza. Lo dije con una calma que me sorprendió. Porque había pasado la etapa del ruego sin darme cuenta. Ya no estaba negociando mi lugar. Estaba delimitándolo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No como castigo. Como reconocimiento. Reconocimiento de que fingir normalidad solo iba a prolongar una herida que ya no sangraba, pero seguía abierta.
Los días siguientes fueron una especie de tregua incómoda. Compartíamos el espacio con cuidado, como dos personas que saben que cualquier roce puede reabrir una conversación que todavía no están listas para terminar. Valeria hablaba poco. Yo hablaba menos. Cada uno parecía ocupado en un diálogo interno que no incluía al otro. Empecé a salir a caminar por las mañanas. No para despejarme, sino para volver a sentir mi propio ritmo. Durante años, mi rutina había girado alrededor de ajustes, llegar antes, irme después, esperar. Ahora caminaba sin prisa, sin destino, sin nadie a quien avisar. Me di cuenta de lo mucho que había reducido mi mundo para que encajara en una vida que ya no existía. Un jueves por la tarde, Valeria me pidió hablar. Se sentó frente a mí, con una seriedad que no había visto antes. Lucas se va la próxima semana, dijo. Aceptó el puesto. Asentí. ¿Y tú? Pregunté. No me voy con él, respondió. Al menos no ahora. Esperó una reacción que no llegó. Eso no es una decisión, dije. Es una pausa. Necesito entender qué quiero, insistió. Todo pasó muy rápido. La miré con atención. No había mentira en su voz. Había confusión. Pero también había algo más, la expectativa de que yo siguiera disponible mientras ella resolvía su dilema. Te voy a decir algo con claridad, respondí. No para presionarte. Para cuidarme. Se tensó. No puedo quedarme en una relación donde soy una opción en espera, continué. Si decides irte, lo aceptaré. Si decides quedarte, no será a medias. No conmigo dudando todos los días si soy suficiente. Bajó la mirada. No quiero perderte, dijo. Ya me perdiste, respondí. Lo que está en juego ahora es si podemos construir algo nuevo, o si cada uno debe hacerlo por separado. Esa fue la primera vez que pronuncié esa posibilidad en voz alta. Y al hacerlo, no sentí pánico. Sentí algo cercano al respeto propio. Esa noche, Valeria salió. Dijo que iba a ver a una amiga. No pregunté quién. No necesitaba saberlo. Lo importante ya no estaba en sus movimientos, sino en los míos. Aproveché su ausencia para ordenar mis cosas. No por dramatismo, sino por preparación. Documentos. Fotos. Objetos que habían perdido su significado compartido. Me sorprendió lo poco que dolía guardar ciertas cosas. Lo que dolía no era el objeto, era el tiempo invertido en sostener una ilusión. Cuando volvió, pasada la medianoche, me encontró sentado en la sala, rodeado de cajas. ¿Qué haces? Preguntó, alarmada. Ordenando, respondí. Pensando. Se sentó frente a mí. ¿Te vas? No esta noche, dije. Pero tampoco me voy a quedar esperando. El silencio se hizo denso. Valeria respiraba rápido. Yo no. ¿Esto es un ultimátum? Preguntó. Negué con la cabeza. Es una consecuencia. Esa palabra pareció impactarla más que cualquier amenaza. Porque no pedía respuesta inmediata. No exigía promesas. Solo marcaba una línea que ya no estaba dispuesto a cruzar hacia atrás. Los días siguientes, Valeria estuvo extrañamente presente. Llegaba temprano. Proponía planes. Buscaba contacto. No la rechacé, pero tampoco me entregué. No se trata de castigar, se trata de no confundirse. Yo ya había aprendido la lección más dura, el amor que nace del miedo a perder no es amor, es apego desesperado. Una tarde, me dijo que Lucas había partido. Que no se verían más. Que había terminado. La escuché con atención. ¿Eso lo hiciste por ti, o por mí? Pregunté. Dudó. Por los dos, respondió. Asentí despacio. Cuando sepas hacerlo solo por ti, dije, hablamos de nosotros. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba traicionándome a mí mismo. Había dejado de vivir en espera. Había dejado de competir con una sombra. Entendí algo esencial. La infidelidad no termina cuando se corta el contacto con la otra persona. Termina cuando uno deja de aceptar menos de lo que merece. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que merecía. Lo que venía después no iba a ser fácil. No iba a ser rápido. Pero iba a ser honesto. Y esa honestidad, aunque doliera,
Ya era una forma de libertad. El cambio no se notó de inmediato. No hubo una escena clara que marcara el antes y el después. Fue más bien una serie de gestos pequeños, casi invisibles, que empezaron a reordenar el espacio entre nosotros. Valeria ya no fingía normalidad, pero tampoco dramatizaba. Yo dejé de vigilar. Dejé de interpretar silencios. Dejé de leer entre líneas. Cuando uno deja de perseguir la verdad empieza a mostrarse sola. Las cajas siguieron en la sala durante varios días. No porque no supiera qué hacer con ellas, sino porque cumplían una función simbólica. Eran la prueba visible de que algo estaba en pausa. De que nada iba a volver a su lugar por simple costumbre. Valeria las miraba cada vez que pasaba, como si fueran un recordatorio incómodo de que el tiempo ya no estaba de su lado. Una noche, mientras cenábamos en silencio, fue ella quien habló. Siento que ya no confías en mí, dijo. No levanté la vista del plato. Confianza no es lo que se rompe primero, respondí. Lo primero que se rompe es la certeza. ¿Y ya no la tienes? La miré entonces. ¿De verdad? No, dije. Y no voy a fingir que sí para que esto sea más fácil. Asintió. No discutió. No pidió garantías. Por primera vez, no intentó negociar una emoción. Pasaron semanas. No hubo recaídas visibles. No hubo mensajes sospechosos. No hubo salidas inexplicables. Pero tampoco hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas. La reconstrucción, si iba a existir, tenía que ser lenta y sin espectáculo. Yo ya no creía en los gestos teatrales. Empecé a notar algo distinto en mí. Ya no estaba pendiente de sus movimientos. Si llegaba tarde, no preguntaba. Si salía, no calculaba. No porque no me importara, sino porque había decidido que mi estabilidad no podía depender de la conducta de otra persona. Esa decisión fue incómoda al principio. Luego, liberadora. Una tarde, Valeria me pidió acompañarla a caminar. Acepté. Caminamos varias cuadras sin hablar. Al llegar a un parque, se detuvo. Tengo miedo, dijo. Yo también, respondí. Pero no del mismo modo. Tengo miedo de haber arruinado algo que no se puede reparar. La miré largo rato antes de contestar. Algunas cosas no se reparan, dije. Se transforman. O se dejan ir. ¿Y qué quieres tú? Esa pregunta, dicha en otro momento, me habría paralizado. Esa tarde no. Quiero una relación donde no tenga que vigilar para sentirme seguro, respondí. Donde no tenga que competir con recuerdos recientes. Donde no sea una opción mientras decides. Se le humedecieron los ojos. No quiero perderte, repitió. Entonces no intentes volver al pasado, dije. Porque ahí fue donde todo se rompió. Seguimos caminando. No hubo abrazos. No hubo besos. Solo pasos compartidos y un silencio distinto. Un silencio que ya no ocultaba nada, pero tampoco prometía demasiado. Días después, recibí un correo. Una oferta laboral que había postergado meses atrás. Antes no la consideré porque implicaba un cambio, un riesgo, una reestructuración. Ahora la leí con otros ojos. Me di cuenta de algo incómodo pero revelador, había detenido decisiones importantes de mi vida para no desestabilizar una relación que ya estaba inestable. Acepté la entrevista. No le dije a Valeria de inmediato. No por secreto, sino porque quería asegurarme de que la decisión fuera mía, no una reacción. Cuando finalmente se lo conté, su reacción fue distinta a la que esperaba. ¿Te vas a ir? Preguntó. Tal vez, respondí. O tal vez no. Pero necesito volver a moverme. Asintió, con una mezcla de miedo y comprensión. ¿Eso significa que ya no cuentas conmigo? Significa que no puedo contarte como ancla, dije. Si estamos juntos, tiene que ser caminando al lado. No sosteniéndonos por miedo a caer. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que ya no sentía ese nudo constante en el estómago. El dolor seguía ahí, sí. Pero había dejado de gobernar mis decisiones. Había recuperado algo esencial, la capacidad de elegir sin culpa. Valeria entró al cuarto. Se sentó en la cama. Si decido quedarme, dijo, no quiero que sea por costumbre. Bien, respondí. Yo tampoco. ¿Y si decido irme? También lo aceptaré, completé.
Pero no me quedaré a medio camino. Se recostó a mi lado. No me tocó. No intentó nada. Solo respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, su respiración no me generó ansiedad. Esa noche dormimos en la misma cama. No como reconciliación. Como tregua honesta. Sabíamos que lo más difícil aún no había ocurrido. Porque el verdadero conflicto no es descubrir una infidelidad, ni siquiera perdonarla. El verdadero conflicto es este. Decidir si la persona que amas hoy es compatible con la persona que te convertiste después de la herida. Y esa respuesta no se improvisa. Se construye. O se acepta con dignidad cuando no llega. Yo ya no tenía prisa. Porque, por primera vez desde que todo empezó, no estaba huyendo del dolor. Ni aferrándome al pasado. Estaba avanzando. Y lo que viniera después, fuera juntos o separados, ya no iba a encontrarme arrodillado frente a una verdad a medias. La decisión no llegó en forma de anuncio ni de lágrimas. Llegó una mañana cualquiera, cuando me desperté antes que Valeria y me quedé mirando el techo sin sentir ese peso antiguo en el pecho. No había euforia. Tampoco tristeza inmediata. Había algo más sobrio, más firme, aceptación. Y con ella, una claridad que ya no necesitaba confirmaciones externas. Valeria se despertó poco después. Me miró como si intuyera que algo había cambiado. ¿Pensaste en lo de la entrevista?, preguntó. Sí, respondí. Me ofrecieron el puesto. Se incorporó en la cama. Y acepté. No fue una provocación. No fue un castigo. Fue una decisión tomada en silencio, con la misma calma con la que había dejado de vigilar su teléfono. Ella bajó la mirada. Asintió despacio. ¿Eso significa que te vas? Significa que voy a moverme, dije. Y que necesito hacerlo sin promesas que no puedo sostener. Hubo un silencio largo. No incómodo. Definitivo. No quiero que esto termine así, dijo. No termina así, respondí. Termina como empezó a romperse, cuando dejamos de elegirnos sin condiciones. No hubo reproches finales. No repasamos errores. No enumeramos heridas. Entendimos, ambos, que hacerlo habría sido una forma de prolongar algo que ya había cumplido su ciclo. La despedida fue breve. Honesta. Sin dramatismo innecesario. Nos abrazamos como dos personas que se conocen bien y saben que insistir sería una forma de negarse a crecer. Me mudé una semana después. Un departamento pequeño, luminoso, con ventanas grandes. El primer día dormí en el suelo, sobre un colchón inflable. No me sentí menos. Me sentí libre. Por primera vez en mucho tiempo, no había expectativas que cumplir ni versiones que sostener. Solo yo, mis decisiones y el espacio para reconstruirme sin pedir permiso. Valeria llamó días después. No para volver. Para agradecer. Para disculparse sin justificarse. La escuché. Agradecí. Cerré. No con rencor, sino con respeto. Aprendí que perdonar no siempre significa continuar, y que alejarse también puede ser un acto de amor propio. Con el tiempo, la herida dejó de doler como dolía al principio. Se transformó en una cicatriz discreta que no pide atención, pero recuerda. Volví a reír sin medir el volumen. A llegar temprano a casa sin miedo a encontrar silencios extraños. A confiar, primero en mí, y después, con cuidado, en otros. Entendí algo que nadie te explica cuando te prometen amor eterno. La fidelidad no es solo no cruzar una línea física. Es no abandonar emocionalmente antes de irse. Es decir la verdad cuando todavía hay tiempo de decidir juntos. Yo fui fiel a una idea de nosotros que ya no existía. Valeria fue infiel a una relación que ya había dejado. Ninguno fue un villano absoluto. Pero solo uno eligió no seguir viviendo a medias. Hoy no guardo rencor. Guardo aprendizaje. Aprendí que amar no es sostener lo que se cae por miedo al vacío. Es soltar cuando quedarse implica desaparecer. Es elegir la dignidad incluso cuando el corazón pide tregua. No sé qué será de Valeria. No sé qué vendrá después para mí. Pero sí sé esto. La traición no fue el final. El final fue seguir fingiendo que no la veía. El verdadero comienzo llegó el día en que dejé de vigilar. Y empecé a caminar en mi propia dirección. Y desde ahí. Todo, por primera vez.
empezó a tener sentido.